En este video vamos a desarrollar el algoritmo del simplex, pero en este caso vamos a utilizar relacionadores mixtos en las restricciones y lo vamos a desarrollar mediante el método de la M. El caso entonces que tenemos es una maximización, 3x1 más 2x2, y tenemos tres restricciones. Fíjense que la primera es una restricción de menor o igual, la segunda una restricción de mayor o igual, y la tercera una restricción de igualdad. Esta restricción de igualdad nos sugiere que la solución se tendrá que encontrar precisamente sobre esa recta. Bien, lo que debemos hacer entonces es proceder con la estandarización y la solución básica inicial. Para ello, empezamos primero con la primera restricción. Menor o igual nos sugiere que tenemos que añadir una variable de holgura, que la vamos a bautizar con el nombre de x3 y que tendrá que ir con el coeficiente de 0 en la función objetivo. La segunda restricción, al ser de mayor o igual, nos obliga a tener que utilizar dos variables, una variable superflua y una variable artificial A1. La variable superflua tendrá que ir con un coeficiente de 0 en la función objetivo, y dado que estamos maximizando, la variable artificial tiene que ir con un coeficiente de menos m, donde m representa un valor muy grande. Finalmente, tenemos una relación de igualdad en la tercera restricción. Acá vamos a añadir una variable también artificial, que tendrá que ir sujeta de la misma forma con un coeficiente de menos m en la función objetivo. ¿Cuál es el objeto de poder añadir una variable artificial en una restricción de igualdad? Sirve como un mecanismo de control, ya que si la variable artificial se encontrase en el tabló optimal o tuviera, de alguna forma, un resultado distinto de 0, nos estaría revelando que nuestro problema lineal tiene una inconsistencia y que los valores en todo caso son suboptimales. Para proceder con la solución básica inicial, entonces tenemos que asumir que las variables de decisión x1 y x2 deben tomar un valor de 0 y las variables superfluas de la misma forma, en este caso x4. Si procedemos de esa forma, la solución básica inicial va a estar constituida por x3 igual a 20, a1 igual a 10 y a2 igual a 5. Ahora lo que nos queda es transcribir estos valores en nuestro primer tabló, el tabló inicial del simplex, donde desarrollamos en la parte superior central las variables con sus respectivos coeficientes de la función objetivo. En la parte izquierda central, las variables que aparecen en la solución básica inicial, en este caso x3, a1, a2, y sus respectivos coeficientes que acompañan a esas variables en la función objetivo. En la parte central, los coeficientes tecnológicos, que son nada más que los coeficientes que los recogemos de las restricciones una vez estandarizado el programa lineal. Y en la parte central derecha tenemos al vector de disponibilidades, compuesto por 20, 10 y 5. Ahora tenemos que calcular el renglón central inferior de nuestra tabla. Dado que estamos maximizando, la fórmula que debemos utilizar es la sumatoria de los coeficientes a sub i j, es decir, cada coeficiente tecnológico, columna por columna, multiplicado por los respectivos coeficientes que acompañan a las variables de la solución básica inicial, es decir, 0, menos m, menos m. De esta forma, podemos ver que para la primera columna, x1, tendríamos 1 por menos m más 2 por menos m. Si sumamos esos dos valores, nos va a dar menos 3m. Aquí tenemos un 0, 1 por 0, que no lo vamos a tomar en cuenta, desde luego, y restamos el coeficiente de efectividad 3, obteniendo de esta forma un menos 3m menos 3. De la misma forma, tendremos que proceder con cada una de las columnas. Como ejemplo, tomaremos x2. 1 por menos m más 1 por menos m nos da como resultado menos 2m. Aquí tenemos de nuevo el 0, no lo tomamos en cuenta y restamos este 2, obteniendo de esta forma un menos 2m menos 2. En la esquina inferior derecha del tabló
inicial, tendremos que calcular de una manera un poco distinta. Simplemente hacer la suma producto de los valores del vector de disponibilidad por los coeficientes. Eso quiere decir 5 por menos m más 10 por menos m. Ahí tenemos acumulado menos 15m. Y finalmente tenemos un 0. De esta forma obtenemos este menos 15m. La penúltima fila, entonces, del tabló inicial debe ser rellenada por los valores escalares que están en estas expresiones algebraicas. El valor escalar en este caso es un menos 3, menos 2. Este es un valor escalar, lo escribimos. Acá no hay un valor escalar que acompañe esta m, por lo tanto es 0. Al igual que en el primer caso del 0, tenemos que reescribir esos ceros. A este menos 15m no le acompaña ningún valor escalar, de hecho nunca va a suceder eso. Tendremos que asignarle el valor de 0. La última fila, entonces, de manera lógica, tendrá que contener a los coeficientes de las m's. En este caso, menos 3, menos 2, 0. Aquí tenemos una m cuyo coeficiente es 1, 0, 0. Y el coeficiente de este menos 15m, que es menos 15. Buscamos el más negativo en la última fila y podemos ver que fácilmente lo identificamos a ese menos 3, estableciendo de esta forma la columna de trabajo. Ahora tendremos que sacar las razones. 20 dividido entre 1, 20. 10 dividido entre 2, 5. Y finalmente 5 dividido entre 1, que nos da 5. Que es la división entre el vector los valores del vector de disponibilidades con los coeficientes tecnológicos de la columna de trabajo. El algoritmo nos especifica que tenemos que escoger al menor valor de esas razones, pero tenemos un empate, 5 versus 5. Lo que generalmente se hace es romper los empates de manera arbitraria, pero yo siempre sugiero de que busquemos perseguir a los negativos que incluso se encuentran dentro de la matriz de coeficientes tecnológicos. Por eso es que voy a escoger a este 5, haciendo que mi pivote se convierta en este 2, al cual también lo deberé reducir hasta convertirlo en 1. Eso se tendrá que lograr multiplicando a toda la segunda fila por un medio. Siguiendo con los cálculos, entonces, si a la segunda fila la multiplicamos por un medio, obtenemos este resultado. Siéntanse ustedes con toda la libertad de poder detener este video en cualquier momento para que puedan verificar los cálculos. Con la fila de pivote, trabajando con el 1 de la primera columna, tendremos que reducir al 1 del anterior tablón, del tablón inicial, de la primera columna, al 1 de la tercera fila primera columna, al menos 3 de la penúltima fila primera columna y al menos 3 también de la última fila primera columna. De esta forma, si solamente aplicamos una resta de las filas, obtenemos estos datos para la primera fila en la primera iteración. Estos datos para la tercera fila primera iteración. Y también veremos que al reducir el menos 3 de la penúltima fila del anterior tabló, obtenemos estos datos. Y finalmente, la última fila. El algoritmo nos especifica que tenemos que seguir buscando negativos en la última fila. Y tenemos que irlos eliminando progresivamente hasta que desaparezcan. Tenemos un empate, tenemos 2 menos un medio en la última fila. Los empates, insisto, se deberían romper arbitrariamente, pero ya me lo ha demostrado la experiencia que cuando hago una persecución de los negativos, tengo altas probabilidades de poder eliminar iteraciones innecesarias. Por lo tanto, voy a escoger a este menos un medio para fijar la nueva columna de trabajo en la segunda iteración. Lo que me obliga a sacar razones entre 15 y un medio, que me da como resultado 30, dado que el valor
de la segunda fila, cuarta columna, es menos un medio, es un valor negativo, no procedo a sacar ninguna razón. Eso es lo que me especifica también el algoritmo del simplex. Finalmente, tendré que dividir 0 entre un medio, dándome como resultado 0. El menor valor entre 30 y 0, lógicamente, es 0. Y eso me ayuda a identificar más fácilmente la fila de trabajo y clavando mi nuevo pivote de esta forma. Que tendré que convertirlo en un 1 haciendo una multiplicación a todo ese tercer renglón por 2. De esta forma obtenemos los valores que ustedes ven en pantalla. Ahora, dado que este pivote, este nuevo pivote en la segunda iteración, es un 1, ya puedo hacer la reducción de el 1 medio que se encuentra en la cuarta columna, primera fila, el menos 1 medio que se encuentra en la cuarta columna, primera fila, el menos 3 medios que se encuentra en la penúltima fila, cuarta columna, y el menos 1 medio que se encuentra en la última fila, también cuarta columna. Recuerden que de lo que se trata esto es de buscar vectores unitarios. Por eso es que hacemos esas reducciones gaussianas. Ahora, si aplicamos la lógica de multiplicar a nuestro pivote por 1 medio y restamos a la primera fila, obtenemos estos resultados. Si hacemos la operación homóloga, pero esta vez con 1 medio positivo y simplemente sumamos a la segunda fila, obtenemos estos valores. Para la penúltima fila, de manera homóloga, obtenemos estos valores y finalmente, en el último renglón o para el último renglón, obtenemos estos valores. Nos fijamos que en la última fila ya no tenemos negativos, entonces el algoritmo nos pide que busquemos en la penúltima fila valores negativos que se encuentren encima de ceros. En este caso ya no encontramos ningún negativo, ni siquiera en la penúltima fila. Eso quiere decir que hemos terminado nuestras iteraciones. Si hubiéramos encontrado un negativo encima de un 0, tendríamos que haber proseguido con las iteraciones. Pero en este caso no es así. Otra forma que hubiera podido pasar es que encontremos un negativo encima de un valor positivo de la última fila. Eso, recuerden ustedes, que nos sugiere que también terminamos con las iteraciones. No tenemos valores negativos entonces, ni en la penúltima fila ni en la última fila, y mucho menos en el vector de disponibilidades. Por lo tanto, concluimos que nuestra solución optimal se refleja de la siguiente forma. x3, que es una variable de holgura, coge un valor de 15, x1, que es una variable de decisión, coge un valor de 5, y x4, que es una variable superflua, coge un valor de 0. El hecho de que no se encuentren en el tabló optimal las variables artificiales es un buen síntoma y podemos asumir de que estos valores son completamente optimales. Si ustedes hacen la multiplicación de el 5 con su respectivo coeficiente en la función objetivo, que es igual a 3, nos da como resultado 15, que es exactamente el valor que tenemos en la penúltima fila de la región inferior derecha de nuestro tabló optimal. Bien, con esto hemos concluido. Siéntanse ustedes con la libertad de poder repasar cuantas veces sea necesario este ejercicio. La lógica es bastante sencilla y aplica para todos los problemas que tengan este tipo de relacionadores mixtos en las restricciones. Nos vemos en otra ocasión.